tratar un tema que muchas veces tiende a dos extremos para abordarlo. Uno tal vez un tanto cientificista y otro tal vez banal. Yo quisiera no moverme en el medio, sino pasearnos por algunos aspectos que dan cuenta de su sustento teórico, pero también aspectos que tienen que ver con la vida, con la cotidianidad, que podamos establecer relaciones a fin de poder generar reflexiones y también preguntas, yo diría que preguntas para llevar a casa. En el caso de la resiliencia, como herramienta o como recurso para el afrontamiento de la adversidad, invita a pasearnos por experiencias de otros. Yo voy a colocar aquí tres imágenes de tres películas en las cuales hay tres hombres y las cuales tienen una historia de vida importante. Esas tres películas son basadas en hechos de la vida real. Una tiene que ver con Antoine Fischer, un marino que además de haber pasado por el episodio del abandono y por familias sustitutivas, sin embargo, había en él la posibilidad de generar unos recursos de autoprotección para buscar vínculos y apoyo social en otros para surcar las circunstancias adversas que estaba viviendo. La otra historia, tal vez un tanto más conocida, es En busca de la felicidad, también basada en una persona de la vida real, Chris Gardner, un individuo que estaba pasando por circunstancias de pobreza, inclusive extrema, pérdida de la vivienda, abandono de la pareja. Sin embargo, él genera una serie de actividades y de acciones para lograr conseguir un puesto, un espacio en la bolsa y mejorar su calidad de vida. La tercera película se llama Invictus, basada en la vida real de Mandela. Todos sabemos muy bien su historia. Después de más de 2 décadas privado de libertad, sin embargo, pudiera haber salido con ánimo de venganza o de resentimiento. Él genera un espacio de reconciliación en la nación una vez que surge el desmantelamiento del apartheid, donde hubo segregación y discriminación. Él, sin embargo, a través del equipo de Ruby, congrega a toda la nación para tener un espacio de cohesión, de integración y generar unidad. Yo estoy segura que además de estas historias de las películas, ustedes están pensando en ustedes mismos y seguramente en las historias de otros que conocen, que han surcado muchas circunstancias, muchas adversidades y sin embargo han logrado sobreponerse. Y de allí es donde me voy a detener. El ser humano como ser social necesita de otros, pero también hay aspectos intrínsecos que pueden coadyuvar a poder surcar circunstancias difíciles. Sin ánimos de generar una diatriba con las posiciones y las corrientes de la psicología, yo me voy a detener en la psicología positiva que aborda la resiliencia. ¿Qué quiere decir con esto? Las corrientes anteriores en la psicología tienen más una postura, un paradigma determinista del hombre. Naces ya con esa predisposición, no tienes posibilidad de generar cambios en tu vida. O sea, ya está asignado o de alguna manera es determinista que no puedes generar cambios en ti mismo. Sin embargo, hay variables que también han sido susceptibles de ser investigadas. Así como se investiga la ansiedad, la depresión, la neurosis u otras patologías, también las variables afectivas, también lo que tiene que ver con el bienestar, con el humor, con la creatividad, con la autenticidad, con la autoconfianza, la autoestima, todas estas variables también son sujetas a investigación. Ellas también merecen un espacio en la investigación, porque así como se generan patologías, también las virtudes y las competencias son sujetos de indagación. Es por eso que la psicología positiva nos genera un espacio para indagar. Hay unas premisas que tal vez han sido un poco erróneas al pensar que un ser humano, cuando tiene dificultades, una vez que se disminuye los aspectos negativos, había la presunción de que automáticamente el individuo podía incrementar los aspectos positivos, y no necesariamente estamos en esa circunstancia. Alguien puede disminuir sus niveles de depresión, pero no necesariamente genera creatividad, no necesariamente genera proyecto de vida, no necesariamente hace acopio de la inteligencia emocional. Entonces, esa fue una premisa que se fue desgastando, entendiendo que además de indagar sobre las patologías, había que indagar sobre un objeto de estudio que había sido ignorado, que tiene que ver con las competencias del ser humano. Es ir desde la visión que el individuo posee recursos intrínsecos, por supuesto, no negando
que existe un entorno sociocultural, también un entorno familiar. Pudiéramos hablar entonces también de grupos resilientes, de naciones resilientes, además de un individuo resiliente. Hay dos estudios que simplemente los voy a mencionar con la intención de graficar o de describir de alguna manera cómo podemos abordar la resiliencia desde la parte de la ciencia, pero después vamos a hacer algunas conexiones, algunas relaciones. Hay un estudio que se hizo con cuidadores de sus parejas, las cuales fallecieron y ellos pasaron por una situación de duelo. Tenemos que tener en cuenta que la resiliencia tiene que ver con el afrontamiento de situaciones adversas, de riesgos que pudieran estar también asociados a aspectos psicosociales, enfermedad, traumas. Sobre todo lo identificamos en situaciones postraumáticas, después de vivenciar momentos altamente riesgosos y difíciles. Este estudio tomó las narraciones. Yo diría que aunque hay test donde se puede indagar sobre la resiliencia, la narración, el discurso del individuo es sumamente fundamental. La palabra da cuenta de lo que pasa en el individuo, inclusive en forma proyectiva, y se puede hacer análisis de contenido de lo que dice el individuo. No con esto quiero decir que vayamos escuchando por la calle a todo quien habla y entonces establecer diagnósticos, pero sí autoescucharnos. ¿Qué es lo que está en nuestro verbo? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Y de qué manera nos referimos a las circunstancias adversas? Esta investigación tomó las narraciones de estos cuidadores, pero hay otro estudio que toma las narraciones de estudiantes preuniversitarios que todavía no han entrado a la universidad. Y yo sé que ustedes me estarán diciendo, bueno, son estresores totalmente distintos y cada problema tiene su tenor, pero para cada quien su problema es grande. Tal vez para un joven entrar a la universidad y tener la incertidumbre si puede entrar a la universidad o no, es vital o puede ser generador de estrés, pero también para un cuidador que pierde su compañero de vida es altamente una experiencia dolorosa. Entonces, en esas narraciones se encontraron que obviamente había más expresiones de emociones negativas, pero también más emociones positivas reflejadas en su texto en los cuidadores de sus parejas que en la de los estudiantes. Entonces, quiere decir que la mediana de esas expresiones apuntó no solamente a tener emociones negativas, sino emociones positivas, pero en mayor cuantía que las negativas, lo cual es un hallazgo importante. Y esto da el traste también con otro paradigma erróneo. Muchas veces cuando se habla de resiliencia, tal vez con un abordaje banal, se cree que todo tenemos que decirlo en términos positivos y tal vez hasta superponer, es así como una voz impostada. Tengo que ser positivo, pero más allá de decir una expresión que me aliente a ser positiva, yo tengo que tener unos recursos internos, yo tengo que tener una red de apoyo, yo tengo que tener una red familiar y un entorno que coadyuve a que yo pueda generar acciones que me saquen a flote de una circunstancia. Cuando definimos resiliencia, hay que pensar en un proceso dinámico, donde influyen varias variables. No solamente vamos a pensar en el aspecto predictor que me puede dar lo genético. Tal vez podemos nacer con ciertas condiciones emocionales que favorezcan a la resiliencia, pero también tenemos un entorno, tenemos unas condiciones neurológicas, endocrínicas, físicas, culturales, sociales que favorecen. Por eso es que el estudio de la resiliencia, establecer relaciones causales, tal vez es un poco difícil. Y si lo vemos con un ejemplo, no necesariamente un individuo que tenga altos niveles de creatividad necesariamente afronte una situación de dificultad de una manera satisfactoria. O un individuo que tenga sentido del humor, un aspecto fundamental también, no necesariamente puede surcar una circunstancia de una manera favorable. Entonces, con esto quiero decir que no es tan sencillo como establecer relaciones causales, sino es un proceso altamente dinámico. Y fíjense lo interesante, y a mí me llama la atención cómo las ciencias se unen, que el concepto de resiliencia está asociado a principios de la física, cómo un objeto puede recibir altas presiones y sin embargo no deformarse. Inclusive se hace la analogía con el resorte. ¿Cuánta presión puede recibir un resorte, pero luego ir a su estado original? ¿Cuántos avatares podemos nosotros pasar en la vida, pero ellos, sin embargo, no nos definen, no nos dejan en una circunstancia, porque yo diría que es más allá de resistir?
Porque cuando yo hago una analogía de resistir, también es posible que yo piense en un faro, en resistir estoicamente los avatares y las circunstancias como las olas que rompen contra un faro. Pero no solamente resistir el dolor y las circunstancias, es generar acciones, es generar recursos que puedan llevar al individuo a hacer un cambio y hacer resultados, inclusive sobreponerse y hacer de la adversidad una circunstancia favorable. Entonces no podemos detenernos solamente en las emociones positivas, sino también entender que hay una coactivación. Existen tanto emociones negativas como emociones positivas. En una oportunidad, con los hechos acaecidos este año, hay un joven que estuvo privado de libertad alrededor de 3 días. Y yo hice una entrevista y grabé las narraciones y luego empecé a identificar sus emociones, sus resoluciones, su capacidad de resolver, de autoprotegerse. Y es interesante cómo a medida que se iban sucediendo los minutos de la entrevista, es lógico que apareciera y emergiera en primera instancia emociones negativas, frustración, temor, por lo que estaba viviendo. O sea que no tiene sentido negar que existen emociones negativas si estamos ante una situación adversa. Pero luego, a raíz de la narración, fueron emergiendo emociones positivas en su relato, como el agradecimiento, como el amor, el optimismo, la esperanza, y eso estaba allí en su verbo, pero también estaba en sus acciones. Yo imagino que tal vez por la mente de ustedes están, además de decir esas palabras de agradecimiento, ¿qué puede haber hecho ese individuo? Bueno, él desplegó una serie de acciones para salir a flote. Uno de los aspectos que yo considero que es fundamental en el individuo es el darse cuenta. Ese joven se percató de que tenía indicios de paranoia, de sentirse perseguido, de sentir temor, de ver la televisión en silencio, y empezó a desplegar acciones. ¿Qué hizo? Fortaleció su red de apoyo. Visitó a un familiar que era el benefactor no solamente del amor, sino también de la alegría, del afecto. Empezó a leer inclusive chistes, a ver películas de humor, comicidad, a valerse por sí mismo, a incorporarse, insertarse de nuevo en el trabajo. Quiere decir que cuando hablamos de resiliencia, no es alguien que en algún momento nos entristece, es alguien que se sobrepone al dolor y a la circunstancia adversa. Entonces, vemos en este relato una experiencia altamente satisfactoria. Pero cuando pensemos en resiliencia, tenemos que entender que hay una serie de factores que se van a desplegar. Debe generarse, o son indicadores de la resiliencia, la autoestima, que se deriva la autoconfianza, la autenticidad, la independencia, la capacidad del individuo de afrontar, la creatividad, el sentido del humor. Todas las variables, el optimismo, que dan cuenta de que un individuo puede hacer mano de esos recursos emocionales que tiene, también de los recursos que hay en su entorno. Muchas veces el estudio de la resiliencia ha generado programas de intervención, particularmente en los niños y adolescentes. Programas donde sensibilice e inclusive se pueda diagnosticar situaciones de riesgo. Hubo un estudio que fue muy largo con niños de Hawái que tenían situaciones de pobreza extrema y sin embargo se generaron luego adultos con altas competencias, con familias, con resultados favorables en su calidad de vida. Quiere decir esto que no solamente basta con disminuir las situaciones de riesgo en el caso de pobreza, también implica que nosotros generemos espacios de sensibilización, no de banalización, porque tal vez estemos dando un abordaje erróneo. No es decir voy a ser positivo de aquí en adelante, es entender y hacer acopio de nuestro banco de recursos que den cuenta de que en el momento significativo, ante un momento de riesgo, nosotros podamos emerger con respuestas favorables e inclusive revertir los resultados que hayan sido negativos. Es un proceso que inclusive no podemos decir alguien es totalmente resiliente o lo es siempre. Tal vez pueda fluctuar en circunstancias.
Hacer lo propio cuando todo es posible es muy fácil. Ahora, hacerlo en circunstancias difíciles, allí sí realmente demanda del individuo muchos recursos. Me gustaría escuchar algunas preguntas que ustedes tengan a bien hacer para generar un diálogo en este tema que es tan apasionante. Les escucho. Por allí. La influencia de la gestación, de esa primera infancia en el ser humano, ¿cómo la podemos manejar? Sí. ¿Cómo iríamos a analizar a una persona? ¿Tú tienes en cuenta esa gestal cuando trabajas con ellos? No, yo no trabajo con niños y adolescentes. Sin embargo, los estudios dan cuenta que podemos promover programas en mujeres embarazadas que están inclusive muchas veces en embarazos prematuros, cómo afrontar las circunstancias en ese proceso de gestación, qué mensajes estamos enviando. Es importante entender también que no solamente es la gestación, sino una vez que el niño nace, ese proceso de interacción con su núcleo familiar debiera generar al menos un modelaje parental significativo. Que muchas veces pasa que es tan paradójico que niños que están en situación desprovistos de afectos y de protección, que son elementos fundamentales en el desarrollo del niño, sin embargo emergen condiciones favorables. Yo estoy segura que ustedes se estarán paseando por ejemplos de niños que nadie daría cuenta de que ellos pudieran surcar circunstancias. Entonces hay un componente genético, hay componentes de la concepción del niño, pero también hay elementos que coadyuvan en el entorno familiar. Muchas veces esa abuela suple ese espacio no cubierto por la madre y el padre. Un tío profesional, un amigo, hasta un vecino profesional pudiera ser que un niño o un individuo lo tome como modelo parental significativo para reproducir acciones de mejoramiento y calidad de vida. Pero son muchos factores los que realmente coadyuvan a que el individuo pueda generar resiliencia. Creo que también hay una pregunta allá atrás. Sí, buenos días. Viendo la situación social que vive, pues por supuesto, extrapolando la resiliencia a lo que es nuestro país, ¿en qué etapa se pudiera ubicar, si es que existen algunas etapas que demuestren que lleva un proceso de progresión en la resiliencia? ¿En qué etapa pudiera estar la sociedad venezolana en este momento? Por supuesto que nosotros hacemos la analogía en que la resiliencia se genera en el proceso de evolución del hombre. También los grupos y también las naciones tienen su evolución. Yo diría que nuestra circunstancia es un tanto variopinto, ¿no? Porque hay personas que están haciendo cosas hermosas por generar cambios. Aquí estamos en un espacio de diálogo, un espacio de reflexión, y estoy segura que allá afuera hay fundaciones, ONG, instituciones, universidades, personas en su entorno comunitario, en su espacio más cercano, generando acciones para mejorar. Pero yo diría que todavía nos falta para resurcar esas dificultades. Yo diría que a veces nos falta tal vez eventos desencadenantes. Yo creo que quienes recuerdan el deslave de La Guaira verán que nuestra nación no solamente se estremeció, sino que se generaron una serie de acciones que sacaron lo mejor de nosotros como ser humano. Yo diría que allí no hubo ningún distingo, sino lo que estaba en la mente de cualquiera de nosotros era de qué manera puedo ayudar. Todavía nosotros como nación creo que nos falta tener situaciones que nos convoquen a todos, en los que entendamos que necesitamos mejorar nuestro entorno, porque tenemos también espacios de alta violencia. Tal vez hay otros mecanismos que nosotros desplegamos, tal vez para subsistir el venezolano también despliegue acciones en el cual pudiera ir por encima del otro o hacer acciones un tanto agresivas, pero también hay otra gente que está haciendo acciones altruistas, construyendo. Yo diría que hay que aumentar y masificar las acciones que favorezcan y sensibilicen una nación. Si nosotros colocamos el ejemplo de Japón, que tantos avatares, inclusive naturales, los golpean y ellos tienen la posibilidad de resurgir con una capacidad tan rápida que es impresionante. Nosotros todavía nos falta
una respuesta más contundente, una respuesta a generar un espacio, una calidad de vida muchísimo mejor. En mi humilde opinión, yo sé que habría que hacer indagaciones mayores, pero por lo que observo en la cotidianidad, en términos del verbo, en términos de las acciones, yo creo que dan cuenta de que todavía nos falta como nación abordar un poco más los aspectos de la resiliencia. Profesora, el ser resiliente tiene algún componente, obviamente tiene un componente cultural y de ambiente, tiene un componente genético. ¿Y cómo se ve? Porque de repente en una misma familia puede que alguien salga adelante y los demás se queden atrás, o puede pasar al contrario. Ese que se queda puede ser considerado no resiliente. O que en el momento no generó recursos, también el temperamento, las características del individuo puede favorecer o no la tendencia a tener una respuesta resiliente o no, pero tal como tú lo dices, en un mismo hogar o en una misma comunidad, abatidos por una circunstancia, sin embargo, la respuesta ante esa circunstancia puede ser distinta de un individuo a otro. Yo diría que inclusive en la película de Antoine Fischer colocan que él tenía un sueño recurrente de un banquete que él no sabía entender, pero claro, cuando abordó la psicoterapia, él luego no conocía a su familia paterna. Cuando hace la búsqueda de reconstruir sus antepasados, resulta que se consigue con una familia altamente hermosa. Su papá, lastimosamente, había muerto abatido porque era delincuente, pero su familia paterna tenían unos lazos estrechos y cuando él logró ver a la familia, vio el banquete y entonces pudo hacer el enlace y entender ese era el sueño recurrente. Él anhelaba tener una situación familiar de afecto y de protección. El joven que yo entrevisté, es impresionante cómo emergieron de las propias comunidades, inclusive un antiguo vecino, cuando él era pequeño, se lo identificó cuando estuvo en las noticias y él dijo, yo gratuitamente te voy a asistir. Y se debatieron varios abogados para asistirlo. Yo diría que este individuo tiene unas condiciones emocionales que generó también en su entorno una capacidad de respuesta ante la adversidad. Yo diría también que ese componente genético, así como podemos heredar los ojos de la abuela, de la bisabuela, también podemos heredar recursos emocionales que nos puedan favorecer. Por eso es que a veces no nos explicamos cómo un individuo con una situación altamente adversa, sin haber tenido un modelaje de virtudes, de valores, sin embargo, emerja un hombre con unos sustentos emocionales para surcar y hacer un cambio de vida. Entonces, allí hay muchas variables. Está la genética, pero también hay que fortalecer el entorno. El entorno, la sociedad, la cultura de nosotros debería coadyuvar a generar un deseo por mejorar la calidad de vida, pero con resiliencia, con actitud positiva, pero una actitud positiva no banal, una actitud positiva que nace de dar cuenta de nuestros propios recursos. Creo que... Ajá. Buen día. Buenos días. Partiendo de la pregunta anterior, donde ella plantea de que hay diferentes contextos, ¿qué puede influir o qué otros factores influyen que una persona pueda salir fortalecida ante una situación adversa y otra en la misma situación no? Sí, tiene que ver también con el temperamento del individuo, la personalidad. Se han hecho estudios donde ven que niños con más tendencia a la timidez o inclusive con poca tolerancia a la frustración. Lo podemos ver hasta en un ejemplo sencillo cuando un niño se cae. Hay unos que se levantan rápidamente, hay otros que lloran a cántares y pasa mucho rato para superar una circunstancia, o sea, tienen poca tolerancia a la frustración. Pero si además de eso tenemos un modelaje que tampoco da, si nosotros vemos a nuestros padres que se decaen en la primera circunstancia, bueno, nosotros vamos a tener un espejo y un modelaje que nos está diciendo que ante una circunstancia hay que declinar. Entonces, el modelaje es un factor fundamental. Inclusive, no basta con que el padre le diga, tienes que ser fuerte, tú puedes. Cuando él, su propio ejemplo, sea lo contrario,
el niño y el adolescente puede escuchar, pero lo que va a realmente validar y lo que va a tomar es lo que da cuenta de su acción y su comportamiento y su conducta. Entonces, yo diría un poco la reflexión es que son muchas variables, no es solamente causal. El que tengamos un padre con un alto modelaje de resiliencia todavía es insuficiente a menos que el individuo no identifique recursos en sí mismo. Yo diría que también hay que promover el autoconocimiento. Nosotros los venezolanos a veces impostamos los estados, ¿no? Mira, ¿te sientes mal? Hay que salir. Disfruten, compren algo. Y lo que hacemos es superponer, pero realmente acciones que den cuenta a un mejoramiento continuo, un desarrollo personal. El venezolano suele ir poco a la asistencia de psicólogo. Si hicieran registro, a veces el extranjero en Venezuela acude más rápidamente a los servicios de un profesional que nosotros mismos. Entonces, hay muchos paradigmas erróneos, yo creo que hay muchos conceptos que hay que diluir porque realmente están entorpeciendo. Entonces, es escucharnos, es identificar lo que nos está rebotando afuera, que nos está dando cuenta de lo que estamos haciendo y promover espacios de darse cuenta. Buena literatura, asistencia y un aspecto fundamental es generar una red de apoyo. Un indicador fundamental también en el individuo son sus habilidades sociales. Es difícil que un individuo que tiene poca interacción, que no genera amigos, que no tiene espacios de distracción, de compartir, de alegría, es difícil que ante una circunstancia tenga el apoyo. Entonces, piensen en cuántas circunstancias nosotros tenemos negativas y salen al auxilio una red de apoyo importante, pero esa red de apoyo emerge porque nosotros también hemos generado ese espacio de interacción. Un aspecto fundamental cuando se va a intervenir un individuo en aspectos de psicología tiene que ver como un indicador cómo están sus habilidades sociales. Y ese, de seguro, va a impactar muchas otras variables. Bueno, dejó interrogantes. Seguimos con las preguntas. Hola. ¿Estás? Hola. Me pareció muy interesante cuando hiciste analogías con otras áreas del conocimiento. Mencionaste el ejemplo de fuerzas físicas del resorte y de la capacidad de soportar presiones. Y me hiciste reflexionar. Y pensé en otros ejemplos de otras áreas del conocimiento donde este concepto se repite y se repite. Pensé, por ejemplo, en el caso de la química, del concepto del principio de Le Chatelier, o en ciencias fisiológicas del concepto de homeostasis. Ajá, el justamente equilibrio. a nivel de células o de sistemas, el hecho de que haya una perturbación en un sistema que está estable, el sistema puede estar dotado de mecanismos que le permiten amortiguar esa perturbación y volver a su estado de estabilidad. Es decir, que tenemos principios en todas las leyes naturales más básicas que nos pueden llevar a entender que este concepto de resiliencia en realidad es tan vigente en fenómenos físicos como en fenómenos psicológicos, por ejemplo. Y biológico, que es Y tu biológico, área, por supuesto. obviamente. Tal como todo ser vivo tiende a un crecimiento, una evolución, tenemos picos, pero esas circunstancias, yo siempre digo, bueno, no puedo estar brava tanto tiempo. En algún momento me tengo que sentir mejor. No puedo estar triste todo el tiempo. Tiene que haber un momento en que la tristeza va a declinar indefectiblemente. Y bueno, hacemos votos de que sea así. Entonces, interesante el principio de la homeostasis que tiene que ver con el equilibrio. Así lleguemos a picos, a circunstancias límites, el individuo tiene que llegar un momento al reposo, al sosiego y a decir, bueno, yo creo que nos sucede mucho cuando las circunstancias nos han abatido y después uno dice, ya pasó, pude resolverlo y salí airosa. Entonces, yo diría que tenemos experiencias de eso. El compañero también quiere generar una pregunta. Sí, profesora. La resiliencia, por supuesto, es un cambio de actitud hacia lo positivo de sobreponerse. Voy a retomar lo que decía alguien sobre el país. Si bien existe la resiliencia, también existe la resistencia al cambio. Cuando un país, nosotros el venezolano, que hay personas que asumen una postura de recomponer lo que está en su entorno familiar, profesional, y ese mismo entorno ofrece una resistencia para asumir una actitud resiliente realmente, y cae 1, 2, 3 veces intentando sobreponerse a la adversidad, ¿considera que la resiliencia en el tiempo se mantiene
o puede caer en algún momento por no contar con esos apoyos? Sí, no es algo que uno compra, es un boleto que tiene múltiples usos. No, la persona puede tener episodios en los que puede recaer, e inclusive un individuo puede tener eventos que los ha superado de una manera favorable, pero otro evento de alguna manera arrasa y se precipita sobre él y la respuesta haya sido adversa. Yo diría que es importante, yo creo que hacer una reflexión de que el abordaje banal, superficial de la resiliencia no trae beneficio. Cuando una persona no tiene los recursos emocionales, debe ir a terapia. ¿Por qué? Porque entonces debe intervenir en procesos de su historia de vida. ¿Qué les recomiendo? Lean biografías, escuchen la historia de otros. Si ustedes tuvieran que escribir su historia, ¿cómo la harían? ¿Qué episodios marcarían los picos de esa evolución y el desarrollo de sus vidas? ¿Cómo cerraría? ¿Qué palabras dan cuenta de los episodios que ustedes han pasado? Agradecida de este espacio de compartir, porque no era una disertación, sino un espacio de compartir, esperando que se lleven miles de preguntas como tarea para llevar a casa y que también multipliquen este mensaje con otros y que podamos hacer ese efecto multiplicador para que generemos un mensaje y nuestra nación también podamos decir, Venezuela es una nación resiliente. Muchas gracias.